Gracias por acompañarnos nuevamente a Escuela Judicial. El día de hoy platicaremos con la magistrada Lilia Mónica López Benítez sobre un tema de fundamental relevancia, la prohibición total de la tortura. Acompáñenme, comenzamos. Lilia Mónica López Benítez es profesora de educación primaria egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestra en Ciencias Jurídico-Penales y doctora en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Es maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana y ha cursado especialidades en universidades de España, Italia y Chile. Es profesora en la Facultad de Derecho de la UNAM y en la Escuela Federal de Formación Judicial. Presidió la Asociación Mexicana de Juzgadoras y el Comité para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal. Actualmente es magistrada en el 7º Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México. Lilia Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos a tu programa Escuela Judicial. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos encantados de tenerte por este lado, Lilia Mónica. Muchas gracias. Y para comenzar, me gustaría preguntarte, ¿qué es la tortura? ¿Es un delito? ¿Es una violación de derechos humanos? Son las dos cosas. La tortura tiene esa dualidad y podemos hablar de esta como delito, pero también como una de las más graves violaciones a los derechos humanos. Ahora, ¿qué es la tortura? Bueno, pues es todo dolor físico, emocional, psicológico que se genera en una persona siempre con una intención. Y esta intención es obtener una confesión, por ejemplo, obtener información específica. Y no debemos olvidar que la tortura es, digamos que, la de mayor gravedad, pero van inmersos los tratos crueles, humillantes, los tratos degradantes en contra de una persona. Estos podríamos pensar que tienen un nivel o un grado menor en el sentido de los aspectos que se generan en la persona, pero finalmente tienen por objetivo agredir, maltratar, humillar o vejar a la persona. Entonces, de cualquier manera que se mire, sea la tortura en su máxima dimensión o sean estos tratos, pueden analizarse en estas dos vertientes que comentamos. De acuerdo. Estos tratos terribles, esta práctica terrible, ¿solamente sucede en el contexto penal? Desafortunadamente no. Quizá en el contexto penal es como más fácil advertirlos y hay muchas maneras de probarlos. Pero, por ejemplo, lo podemos encontrar en el tema del embarazo forzado, que puede ser un motivo de tortura y de grave tortura, en la negligencia médica, en la violencia obstétrica. Pondría, por ejemplo, la esterilización de una mujer sin su consentimiento previo e informado, que es fundamental. Pero también hay un asunto muy interesante que llegó a la segunda sala, es el amparo en revisión 601/2017, que inicia con la violación de una jovencita. Producto de esta violación, ella queda embarazada y, por supuesto, junto con su madre y su padre, acuden al hospital de la localidad solicitando la interrupción del embarazo. Le hacen una serie de pruebas médicas y psicológicas e inclusive se percatan que el producto de la concepción tiene una enfermedad congénita. Y no obstante, el Comité de Ética del hospital determina que no es factible esa interrupción. Presentan una demanda de amparo, llega al juez de distrito y él, al delimitar la litis en el asunto, lo que señala es que se trata de un trato cruel o inhumano que es equiparable a la tortura. Este asunto finalmente llega a la segunda sala y es muy importante porque nos da una serie de elementos que tienen que ver con las reparaciones de las víctimas. Pero esto nos permite observar que desafortunadamente la tortura no solamente se denota en los asuntos de la naturaleza penal. El ejemplo es muy ilustrativo y quisiera solamente para poder cerrar esta idea conceptual, ¿no? O sea,
y normativa, por decirlo de una manera, de la prohibición, ¿cómo es que se regula la prohibición de la tortura en nuestro país? En realidad tenemos una regulación muy robusta y tendríamos que empezar hablando de la constitución política de nuestro país. Simple y sencillamente la tenemos de alguna manera perfectamente delimitada en 4 artículos. Diría yo el 19, el 20 en el apartado B, fracción segunda, el 22 y el 29. Y lo explico rápidamente. Por ejemplo, si hablamos del artículo 19 constitucional, nos dice que está prohibido todo maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones. En el 20, en el apartado y fracción al que ya aludí, se prohíbe la incomunicación, se prohíbe la intimidación y, por supuesto, la tortura. Y el 22, bueno, pues es el artículo clásico que prohíbe todo este tipo de actos en contra de una persona, como podría ser desde la pena de muerte, la mutilación, los azotes, las penas de infamia, los palos, los tormentos, en fin, tenemos un catálogo muy amplio que finalmente van de la mano de la tortura. Y el 29 que habla de la suspensión de garantías, pero ahí restringe y nos dice el artículo que cuando se trate de actos de tortura, como lleva aparejada la protección de la integridad personal, estos en ningún momento podrán ni restringirse ni suspenderse. Y además tenemos la ley general específica para este tema, que también es muy importante porque ahí tenemos los tipos penales, las sanciones, los métodos y las formas de investigación y de procesamiento y por supuesto también la atención a las víctimas de este delito. Y finalizaría comentándote en relación con la jurisprudencia de la Suprema Corte, ¿verdad? ¿Qué podemos decir si tenemos un parámetro de control de la constitucionalidad muy importante respecto de este tema? Lilia Mónica, regresamos en un momento de una pausa justamente para poder seguir platicando sobre esta materia y el desarrollo desde la Judicatura Federal. A nuestro público, no se despeguen, volvemos en un momento, es Escuela Judicial. Estamos en Escuela Judicial platicando con la magistrada Lilia Mónica López Benítez sobre la prohibición total de la tortura. Magistrada, hace un momento platicábamos pues precisamente qué es la tortura, cuáles son los elementos que la componen, de qué manera se regula la prohibición total. Sin embargo, me gustaría hacerte una pregunta muy puntual. ¿Qué papel debería de ocupar el Poder Judicial o qué papel de hecho ocupa el Poder Judicial de la Federación en la erradicación de esta lamentable práctica? Francisco, es una pregunta muy interesante. Creo que el papel del Poder Judicial de la Federación es fundamental para la proscripción de la tortura. Y lo comento un poco en función de la última pregunta que conversamos hace un rato, porque decía, la Suprema Corte ha conformado un parámetro de regularidad constitucional respecto de este tema. Y de esta construcción jurisprudencial que viene de una manera fuerte desde la novena época, implica, por supuesto, la obligación de prohibir la tortura, pero también nos va dando los parámetros para prevenirla, para investigarla y para sancionarla, e inclusive hasta la manera de valorar las pruebas cuando éstas son obtenidas a través de la tortura, cómo debemos proceder quienes juzgamos, es decir, excluirla del acervo probatorio, porque obviamente es una prueba que no puede aportar gran información al juzgador cuando ésta ha sido obtenida a través de estos malos tratos crueles, humillantes, degradantes. Entonces, creo que es fundamental porque no solamente nos sirve para quienes laboramos para el Poder Judicial de la Federación, sino para todas las autoridades y para todas las personas que juzgan a nivel local. Entonces, es fundamental el papel del Poder Judicial Federal y especialmente de la Suprema Corte. Precisamente en esta idea de un papel activo del Poder Judicial de la Federación de excluir las pruebas que hayan derivado de esta
de esta práctica, me gustaría hacer una pregunta un poquito más específica. ¿Qué obligaciones tienen las personas juzgadoras para valorar precisamente esta prueba, o sea, que esta prueba efectivamente se haya recuperado de manera ilícita a través de violaciones a derechos humanos? Justo de la jurisprudencia de la Suprema Corte podemos encontrar obligaciones propias del Estado mexicano y obligaciones propias de las personas que juzgamos. Pero si yo abordo el tema desde las obligaciones del Estado mexicano, encontramos que como la tortura está prevista como delito, pues ahí entramos jueces, juezas, magistrados, porque tenemos que intervenir en el análisis de la detención, no propiamente en el momento mismo, sino al momento de calificar esa detención y también dentro del proceso. Y esto nos lleva a hacer un análisis de las declaraciones y advertir no solamente el hecho mismo que nos representa la declaración en sí misma, sino advertir todo este panorama que hay atrás de los hechos para poder advertir si una declaración pudo haberse obtenido con base en estos maltratos. Si es de esta manera, entonces en automático, decía hace un rato, tenemos que excluirla porque no podría ser lógico ni jurídico tener que valorar una declaración que se obtiene de esta manera. Así que desde este punto de vista, nuestro actuar tiene que ser muy cuidadoso y muy meticuloso. Y a mí me gustaría comentar aquí un caso muy importante porque a partir de ahí se van delineando todas estas obligaciones. Es un caso conocido como el caso Arzate, que resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Doy el dato para quienes nos están viendo el día de hoy, por si les interesa. Es el amparo en revisión 703/2012. Como ustedes saben, Israel Arzate fue detenido después de aquellos tristemente célebres hechos del fraccionamiento de Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron muchas personas y otras tantas quedaron heridas, todas ellas personas jóvenes. Y en este caso, Israel es detenido 3 días después. Los militares que lo detienen determinan que lo hacen porque conduce un vehículo robado y entonces está detenido en flagrancia. Sin embargo, los militares dicen que de inmediato confiesa los hechos, es decir, confiesa su participación en estos hechos de esta matanza en Ciudad Juárez. Lo cierto es que esa confesión se obtiene a través de una detención que es ilegal y a través de una serie de malos tratos y de tortura que sufre Israel Arzate. De ahí devienen, creo que las primeras obligaciones muy puntuales que nos da la primera sala. Obligación de investigar de todas las autoridades con independencia de que no hayan estado involucradas propiamente con el hecho mismo. El análisis del asunto bajo estándares nacionales e internacionales, una investigación minuciosa y expedita, sin importar que haya transcurrido mucho tiempo desde los hechos de tortura al momento en que se va a llevar a cabo la investigación. Y esto me gustaría unirlo con el caso Acteal, que también es muy trascendente, porque a partir de este caso Acteal, ustedes recordarán 1997, en este municipio del estado de Chiapas, donde también son asesinadas muchas personas y muchas más quedan heridas. En este caso, la primera sala nos dice, a ver, todas las pruebas que se obtengan ilícitamente tienen que salir del escenario probatorio. Entonces, si unimos esta decisión a todas las pautas que nos dan en el caso Arzate, pues creo que tenemos quienes juzgamos ya una visión o un panorama muy completo para regir nuestro actuar. Mónica, muchísimas gracias. Vamos brevemente a una pausa. A nuestro público, por favor, acompáñenos a conocer esta reseña bibliográfica que sin duda alguna seguirá incrementando su gusto por el conocimiento jurídico. Estás viendo Escuela Judicial, no te despegues. Género y Feminismo, Desarrollo Humano y Democracia es un libro que plantea la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres.
Está enfocado en cómo mejorar la calidad de vida y en la prioridad de las necesidades humanas y su protección. En esta obra, el lector encontrará temas como la perspectiva de género, la organización patriarcal del mundo, las relaciones de poder intergenéricas e intragenéricas y la ciudadanía y el empoderamiento, además de los conceptos de igualdad, justicia y libertad. De acuerdo con la autora, la importancia académica de este texto se debe a la manera crítica de exponer y relacionar el feminismo y la perspectiva de género, para configurar un desarrollo humano progresivo y justo. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Estamos de regreso en Escuela Judicial. Lilia Mónica, hace unos momentos platicábamos precisamente de las obligaciones que tienen las personas juzgadoras en esta materia, en la materia de la prohibición total de la tortura. Sin embargo, me gustaría preguntarte, en tu experiencia, si nos puedes comentar algunos casos, ¿cuáles consideras que son los mayores obstáculos que la Judicatura Federal debe de vencer para poder cumplir con estas obligaciones en la materia? Sí nos enfrentamos a obstáculos. Uno de ellos, por ejemplo, es la lentitud en las investigaciones. Hemos dicho que hay ocasiones en que nosotros, al juzgar el asunto, nos percatamos, por ejemplo, en asuntos reales que he tenido en el tribunal, personas quejosas que han sido sentenciadas por su participación en la comisión de un hecho ilícito, pero que la imputación deviene de un coacusado o de una coacusada que dice haber declarado de esa manera por haber sufrido tortura. Si este asunto, desde primera instancia, se hubiera advertido esa situación, el juez o la jueza que hubiera conocido pudo haber logrado que se investigara, por ejemplo, conforme al protocolo de Estambul, pero se dicta sentencia, va a segunda instancia, llega con nosotros en amparo directo y entonces esto hace que el asunto se retrase en esa investigación. Además, tenemos que no perder de vista que en muchas ocasiones ha pasado mucho tiempo de los hechos mismos que generaron tortura. Nos dice la Corte, eso no importa, pero lo cierto es que es más complejo obtener las pruebas necesarias. Entonces, sí nos encontramos a este tipo de situaciones y creo que otro punto importante es que tenemos que tener, quienes juzgamos, esa visión ampliada, ese espectro de juzgar interseccionalmente, sobre todo cuando debemos hacerlo con perspectiva de género. Y así tenemos muchos asuntos que incluso la Corte Interamericana ha resuelto, por ejemplo, en el caso de Inés y de Valentina, que fueron objeto de una agresión sexual y donde nos dicen, la agresión sexual puede configurar o se subsume en la tortura. Y agrega la Suprema Corte Mexicana que este es un asunto de especial trascendencia donde hay que juzgar con una visión, entendiendo el contexto en que se desarrollan los hechos, porque se trata de denigrar a la persona, de humillarla, de vejarla a través de la violación, lo que genera un enorme sufrimiento, tanto físico como mental, del que es muy difícil recuperarse. Entonces, todos estos problemas a los que nos vamos enfrentando hoy en día, si bien es cierto, retrasan la impartición de justicia, podríamos pensar que este retraso tiene un fin trascendente, que es recuperar la dignidad de una persona y, por supuesto, hacer justicia. Lilia Mónica, es muy importante esto que nos comentas. En realidad, desde la Escuela Federal de Formación Judicial hemos tomado siempre en consideración
Es precisamente la necesidad de identificar el contexto, entenderlo, analizarlo desde la perspectiva de género, desde una perspectiva interseccional y no solamente desde una cuestión de mera interpretación de los hechos, sino pasando por estos elementos. Quiero agradecerte a nombre de la Escuela Judicial que estés en este programa, que nos hayas acompañado. Ha sido un verdadero gusto contar con tu participación. Gracias por tus conocimientos, Lilia. Gracias por la invitación. Un placer participar. Magistrada Lilia Mónica López Benítez, muchísimas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos y sintonizarnos el día de hoy. Les dejo una brevísima recomendación cultural para que continuemos apropiándonos de nuestro patrimonio. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima. Les saludo desde el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Vamos a conocerlo. En una de las calles más hermosas de San Ángel, encontrarán 3 casas de 3 grandes artistas mexicanos. Se trata de las primeras casas funcionalistas en América Latina, diseñadas por el reconocido artista Juan O'Gorman. La primera, el lugar donde vivía y trabajaba O'Gorman, le encantó a su amigo Diego Rivera. Así que Diego le pidió que construyera una casa estudio para él y otra para su esposa Frida. Las 2 casas, roja para Diego y azul para Frida, que están conectadas por un puente, tienen elementos tradicionales mexicanos como la piedra de río, los magueyes y vibrantes colores, donde destaca la barda exterior de cactus que plasma la importancia que O'Gorman daba a la arquitectura del paisaje. En esta casa, Frida Kahlo pinta obras que posteriormente la consolidarían como artista. Lo que el agua me dio, el ojo avisor y el difunto Dimas. Cuando muere su padre, Guillermo Kahlo, Frida regresa a la ahora famosa Casa Azul de Coyoacán, su casa paterna, donde vivió hasta su muerte. Diego Rivera, por otro lado, habitó esta casa hasta que murió en 1957. Aquí produjo la mayor parte de su obra de caballete, alrededor de 3,000 piezas. Podrán disfrutar de su colección de Judas y calaveras, así como parte de su colección de arte prehispánico y artesanía mexicana. Al visitar este lugar, encontrarán grandes ventanales que iluminan el interior, el uso de concreto, instalaciones eléctricas y drenajes expuestos, todo útil, eficiente y económico, como parte de la propuesta funcionalista de Juan O'Gorman, cuya obra es un parteaguas para la arquitectura mexicana del siglo XX. Desde aquí podrán ver las construcciones virreinales y neocoloniales de San Ángel, completamente diferentes a estas casas funcionalistas que anunciaban la modernidad. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Un orgullo más de México.